Walter, buenas noches. Bueno, ¿Por qué una fundación internacional Carlos Gardel? bueno, ahí tendríamos que retroceder un poco y es hablar de Gardel y la importancia de Gardel en nuestra historia y lo importante de Gardel. Y de ahí también hablar que pasaron 85 años desde la muerte de Carlos Gardel y toda su historia se mantuvo viva gracias a los gardelianos, a los llamados gardelianos. Yo creo que en la época que vivimos hoy amerita ordenar la historia de Gardel, amerita oficializarla de alguna forma, porque dentro de esta situación han aparecido un montón de biografías, creo que debe ser una de las personas que más libros tiene publicados, y cuando estuve leyendo me he dado cuenta que muchos escribían su propia biografía con Gardel, más que la biografía de Gardel. Cada uno le agregaba su impronta y varias cosas más. Eso lo que yo veo es que confunde a la gente, de alguna manera. Yo no soy dueño de la verdad, pero creo que hay documentación histórica que avala esta verdad o avala esta historia, y es por eso que desde la Fundación Carlos Gardel, que la crean, fue creada a pedido de los herederos de Gardel, venimos a oficializar la historia de Gardel. Entonces, estamos trabajando en libros, varios libros. Uno de los libros trabaja sobre la historia de Gardel, y esto no quiere decir que va sobre la nueva biografía de Carlos Gardel, que va a estar contemplado todo, va a estar contemplado aquella documentación o aquellos registros que hay con respecto a dichos, y va a estar contemplado toda la historia que se encuentre con documentación. El esquema es plantearlo en una forma moderna, que muestre en un color de letras todo lo que está documentado, y muestre en otro color de letra todo lo que está investigado sin referencia o por gente que lo conoció o de investigadores serios. Yo creo que todo tiene que estar incorporado en ese material. Y esto va a organizar un poquito lo que es la historia de Carlos Gardel. Se van a sorprender con un montón de cuando salga esto, que espero que salga antes de junio del año que viene, este libro, se van a sorprender con cuántos cambios van a encontrar con la historia o con varias de las historias escritas. Y todo eso va a estar respaldado con documentación. Entonces, ¿por qué una fundación internacional Carlos Gardel? Porque Gardel es internacional primero, y Gardel es el primer embajador que tuvo Argentina, de la cultura argentina, y es el que le abrió las puertas al resto de los argentinos con una cultura propia hacia Europa y Estados Unidos. Entonces yo creo que es un personaje sensacional y que amerita que sea recordado en el tiempo. Y eso se hace desde un organismo, y esto se establece desde una fundación, que es la forma más común, o una de las formas comunes de poder impulsar esto. Por eso me metí en este proyecto. Yo no soy un experto gardeliano, sigo aprendiendo, pero me he manejado muy bien con el gerenciamiento. Y lo que intento aplicar en esta fundación es todo mi conocimiento de gerenciamiento, y sumar a la misma a todos aquellos historiadores que saben mucho más que yo y que pueden aportar un testimonio muy bueno sobre la historia de Carlos Gardel. ¿Por qué traicionas el cariño que me juró tu labio abrazador? ¿Por qué te olvidas del abrazo que yo te di cautiva de mi amor? ¿Por qué me dejas triste y solo mientras las horas burlan mi aflicción? ¿No ves que muero con tu ausencia? Porque yo soy todo corazón. Pero sigue el
tus locas ilusiones, que muy pronto rendida al desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón, porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón. Es este himno de ternura que entonaremos juntos al amor, triunfante yo con mi desvelo, sedienta tú con ansias y amargor. Y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, porque después de tan larga ausencia vuelve sedienta a mi corazón. Pero siguen tus locas ilusiones, que muy pronto retira el desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón, porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón. ¿Por qué hoy, 11 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Tango? Bueno, primero tendríamos que entender la importancia entre todos los cantantes de tango, o entre todos los que interpretaron o que ejecutaron tango, la diferencia que tiene Gardel, y en este caso Julio De Caro, en este tema. Y coincide la fecha de nacimientos de ambos, con 10 años de diferencia, coincide el 11 de diciembre. A mí me pareció muy oportuno que hayan elegido este día como Día Nacional del Tango. Lo importante sería que este día se recuerde esto, se recuerde de la importancia de estos dos grandes del tango. ¿Alguna anécdota que se te ocurra sobre Gardel, De Caro? Bien. ¿Alguna anécdota? A ver, yo no soy muy conocedor de la historia de la vida de Caro, cuestión que voy a remediar próximamente, pero conozco una de las más importantes, que De Caro la cuenta en su biografía. Esto debe al último gran ambición de Carlos Gardel en el año 30, que era filmar y aparecer en el cine. Carlos Gardel, al aparecer en el año 27 el cine sonoro, si bien Carlos Gardel había filmado una película que no fue algo que él le gustó después en 1917, llamada Flor de Durazno, donde él no se encontraba, era una película muda, no se podía lucir, y encima se encontraba pasado de peso, y no era el Gardel que hoy nosotros conocemos. Él abandonó toda la idea del cine en aquel momento y volvió con la ambición a partir del año 29. Esto hizo que buscara de varias formas de tratar de filmar. Y lo que encontró fue organizar en Buenos Aires, con Canaro y con Razzano, armar un convenio para lograr este tipo de filmaciones, de las que él pretendía. El 1 de enero se firma una asociación llamada Unión Argentina, la Unión Argentina no recuerdo el nombre total, lo vamos a pasar para que lo puedan difundir, y 20 días más tarde Gardel estaba filmando lo que hoy conocemos como los cortos. Los cortos de Carlos Gardel, que son lo que hoy llamaríamos videoclip, se filmaron entre el 27 de octubre y los primeros días de noviembre.
Gardel, digamos, fue su primera actuación, de alguna manera, y todos esos films se hacen a través de una cámara fija, algo bastante básico, como si él hubiese estado en el teatro, porque era la experiencia que él tenía. Realmente de filmación no sabía nada. Él se da cuenta, después de que ve estos films, de que termina esta experiencia, que su futuro iba a estar en Europa, con las filmaciones de Europa, ¿sí? Y a partir de diciembre, el 6 de diciembre, parte para Francia, para Niza. Ya había logrado ser exitoso en Niza, había logrado el reconocimiento de los franceses, en París, perdón, y tenía contrato para tocar el día 26 de diciembre en París y días posteriores. Esto hizo que fines del mes de febrero, principios de marzo, Gardel se fuese a visitar amigos en Niza, que era una familia de un empresario llamado Whitefield, y su esposa, que lo admiraban y lo habían conocido la primera vez que Gardel había ido por Francia, que fue en el año 28. Esto implicó que seguramente hay una parte de la historia que tenemos que conjeturar, que no sabemos en forma precisa, que es esta relación que Gardel tenía con los Whitefield. Sí sabemos los regalos importantes que le han hecho a Gardel. Dentro de ellos existe una cigarrera de oro. Gardel utilizaba un coche que era de la altura del Rolls Royce en Niza, cuestiones que Gardel nunca hubiese podido pagar, o sea que se sabe que la amistad con esta gente era bastante fuerte. Esto hizo que a fines de marzo, Canaro, que tenía un contrato para tocar en Europa, el 23 y 24 tenía que tocar en Niza, se encuentra con Gardel, y Gardel le hace la presentación a De Caro. Lo presenta en francés ante el público. Esto hizo del nerviosismo que De Caro tenía para actuar que le cambie la cara. Digamos, lo ayudó enormemente con esta presentación. Toda esta situación desembocó que días más tarde, 2 de abril, venía a Niza Charles Chaplin, que en ese momento era el actor más famoso del mundo occidental conocido. Esto hizo que convivan en fiestas de gente rica, de alguna forma, y esto hizo que el vínculo de Gardel con Charles Chaplin se afianzara. De Caro cuenta en su libro que después de esas vivencias sentía que Gardel tenía las puertas abiertas de par en par para lo que quisiera. Y esto fue así porque el día 1 de enero Gardel firma su primer contrato con la Paramount para hacer su primera película. Si bien él en esa película no participa como protagonista, esa película es la que luego la Paramount detectó que Gardel tenía muchas posibilidades de actuar. Y esa es la que después lo lanza al cine internacional. Gardel firma 4 películas en Francia y después se va a Nueva York, donde filma sus películas más importantes. Y esas películas estuvieron financiadas por una empresa de Gardel, y el que aportaba ese dinero era Mr. Whitefield, el amigo francés. O sea que cuando le abrieron las puertas, así que se encontró con Carlitos y usaba Rolls Royce, era como un embajador, ¿no? Era más que un embajador, porque Gardel había entendido que el éxito necesitaba primero relacionarse con esta gente que tenía el dinero necesario para entrar en ese mundo. Entonces ahí la verdad que se genera una hipótesis interesante, porque Charles Chaplin tenía su propia empresa de filmaciones. ¿Y por qué terminó firmando con la Paramount? Una de mis hipótesis es que justamente la Paramount, que tenía el mercado latinoamericano de películas, tuvo miedo de perder a Gardel y que se fuera a filmar con Chaplin. En las fotos que se ven de Niza, a Chaplin y a Gardel se lo ven muy juntos, muy amigos.
Entonces yo intuyo que verlos juntos hizo que la Paramount rápidamente, esto pasó 14 días después de la fiesta donde se lo ve tan juntos, donde las fotos salieron en los medios de Niza, y seguramente en todos los medios de Francia, se los ve muy amigos. Y en ese momento Gardel era el principal referente de esto, del arte latinoamericano o del tango. Y si quería mantener la Paramount el dominio en Sudamérica, necesitaba Gardel. La segunda anécdota que podría contar, y espero no pasarme en el tiempo, viene cuando arman la gente que iba a actuar en esa película. La película iba a ser latinoamericana, entonces todos los personajes eran latinos. En ese momento se dan cuenta que les faltaba una orquesta que toque. De Caro, después de marzo, sigue su gira hacia Italia y regresa a París. De paso, nada más porque tenía que continuar su gira. Y en ese momento Gardel lo convence a los argentinos, diciéndoles que no les podía fallar, que se tenía que quedar para filmar estas películas. Y es por eso que esta película, toda la música es de Caro, de la orquesta de Caro. Y yo creo que esa es la mejor muestra de amistad que pudieron tener entre ellos, donde juntos somos mejores, juntos multiplicamos, y Gardel pudo conseguir lo que consiguió, y que hoy conocemos que nadie más superó todavía. Esto de que un latino filme en la Paramount 8 películas, 4 francesas, la Paramount francesa, y 4 o 5, porque hay un sketch de otra película, en Estados Unidos. De Puente Alsina, Páramo Madre, que todos me batían pa' me engrupir. Tenés la pinta criolla pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. ¿Qué haces en Buenos Aires? No seas otario, amura esa milonga del Tabarís. Con 3 cortes de tango sos millonario, morocho y argentino, rey de París. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y feliz. Araca, París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milongas ligeras que saben amar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y feliz. Agarre tren de lujo, loco, contento, con su arpetillo te metió coco, con una gorda tuerta, con mucho vento, que no me dio ni medio y me amuró. Tire la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en su ñata se le incrustó. Comisaría, jueces y el pasaporte, y termino mi vida de gigoló. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate y feliz. Araca, París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milongas ligeras que saben amar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate infeliz. Cuántas cosas bellas que se pueden sacar a la luz, ¿no? Totalmente. Si hablamos de una fundación, hablamos de una organización que requiere leña, que requiere fuego, que tiene calor, pero hay que mantenerlo vivo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para atizar ese fuego?
Mira, todo esto inicia con mis propios, o sea, yo creo profundamente en el camino que estoy emprendiendo, en esta empresa, y creo que los argentinos, así como ustedes, cuando yo les conté por primera vez que nos comunicamos las primeras historias, y hasta las quisieron grabar, porque les había parecido muy divertido, muy interesante, todas las anécdotas, plantea que Gardel, la historia de Gardel no necesita ser ficcionada de alguna forma, es una ficción verdadera en la historia. Los logros son increíbles de todo. Cuando los argentinos descubran estos logros, se van a apasionar como yo. Y yo creo que a partir de ahí van a querer ser parte de esta fundación. Y eso se logra hoy por hoy, en el mundo que vivimos, con dinero, para lograr continuar este trabajo que se está haciendo. Hoy encaramos la remasterización de 2 de estos largometrajes franceses, que es Las luces de Buenos Aires, que fue este primer largometraje que está con Canaro, y Melodía de Arrabal. Eso cuesta dinero y bueno, hoy se está financiando desde un bolsillo flaco. Dios quiera que el día de mañana haya amigos que puedan contribuir y ayudar a que esto continúe y digitalizar todo lo que se encuentre. Una belleza. Para terminar, te voy a proponer un desafío. Y vamos a ver. Acepto. Vamos a ver. Yo te voy a acercar mi Carlos y vos me vas a contar, vean esto que no tiene precio, tangos inmortales. Esto no tiene precio. Esto, explícame, creo que vos sabés cómo se llama, porque no está abierto el libro, pero está con las hojas sin cortar. Ese libro pertenece a una colección sobre la historia del tango. Si no recuerdo más, es el número 12, es el más buscado de todos los libros, y en sistema de impresión, cuando se imprimen pliegos. Esos pliegos después van a una dobladora, donde se doblan, y se forman 16 páginas. En este caso, se olvidaron de guillotinarlo, y es lo que se llama en rama, pero es porque se olvidaron de guillotinarlo. Esto es una belleza, pero mi desafío a esto. Sí. Este Carlitos tiene un valor. El que vos tenés atrás, ¿por qué tenés esa foto detrás tuyo? Ese Carlitos que tenés ahí. Bien. Gardel descubre cuando inicia su viaje a España, por primera vez, que va vestido de gaucho, estrena el traje de gaucho en ese viaje. Descubre que en Europa tenía que entrar al estilo europeo. Rápidamente, lo primero que hace es ponerse un smoking y sumar un smoking, ¿sí? Porque hay lugares que podía actuar vestido de gaucho y en otros lugares le servía más a Gardel un smoking. No nos olvidemos del origen de Gardel, no nos olvidemos que Gardel era artífice de su propia historia, de su propia vida, no existía quien lo guiara con respecto a su imagen, digamos, todo era él. Bueno o malo era él, era genuino. Y casi no hay una vida privada de Carlos Gardel. El que nosotros conocemos era el Gardel para todo, no como hoy que se separan los artistas del otro. Entonces Gardel va evolucionando y va creciendo en esa historia. Esta foto, Gardel entiende, Gardel, su fotógrafo oficial en Uruguay, sería en este caso, era Silva, que le ha sacado unas fotos fantásticas, que Gardel utilizaba como promoción de ese caso. Y Gardel también se ha hecho fotos en España, de estudios, fotos, lo que llaman fotos de estudio. Bueno, esta es una de las fotos de estudio. Lo que tiene de particular esta foto, que la vestimenta que tiene, en este caso, es igual que la que utilizó en la película Perdida, que se llama La Casa Seria, de la cual existe solamente una foto, que la tiene la Fundación y ahora en el próximo libro la vamos a mostrar. Y utiliza esta misma ropa. Esta serie de fotos son 3 fotos, las que yo conozco, seguramente hay más. Gardel es una de las personas más fotografiadas, y me pareció que ella era un bon vivant, que ya era
quien él deseaba ser. En este momento él había logrado llegar a convertirse en esa persona que buscó, que intentó ser. Y esto es antes de las filmaciones, digamos, cuando comenzó con las filmaciones, ¿sí? No nos olvidemos que las películas importantes o la más famosa es El día que me quieras, y esta la firma en Nueva York, 2 años después. Pero Gardel acá ya se había convertido en ese Gardel que hoy existe en la frase, en lo que todos de la época querían llegar a ser. Y el eslogan este de sos Gardel, cuando se veía con el éxito encima. Yo creo que este es el Gardel referido a eso. Y por eso lo tengo acá en mi casa. Esta es mi casa. Con ustedes nosotros hoy somos Gardel, les agradecemos muchísimo. Walter Santoro, un abrazo grande. Feliz Día del Tango. Y esperemos que esto se repita, esperemos que esto se repita, porque creo que hay muchas historias de Carlos Gardel y de otros del tango, como De Caro, como Julio De Caro, que nos van a enriquecer como argentinos, nos van a hacer sentir orgullosos de ser compatriotas de esta gente. Y yo creo que eso marca una gran diferencia en nuestra vida. Esto de que hay gente que se sacrificó por un objetivo, por un proyecto de vida y lo ha logrado, de alguna forma. Gardel es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Del origen humilde, de donde vino y hasta donde llegó. Y que solo la tragedia pudo haber cercenado esa vida fantástica. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, esto es un fonógrafo. Seguramente, digamos, lo que hoy conocemos como Museo Casa Carlos Gardel, ahí era la casa que Gardel le había comprado a su madre. Y el fonógrafo que nosotros vimos ahí era un fonógrafo de pie. Este, por lo que tenemos entendido, también es perteneciente a la colección de Ángel Olivieri. Debe haber escuchado varios de sus discos, a ver cómo salían, cómo sonaban, cómo se escuchaban. Así que bueno, es una pieza emblemática, ¿no? Se podría decir. Una guitarra que es la guitarra que perteneció a Tito Luciardo, obsequiada por Gardel, después de la película El día que me quieras. Y bueno, un regalo importante a un artista que ya sabemos quién es, muy importante, y esa guitarra fue la última adquisición de la fundación. Esto es un contrato de cine, ¿sí? De Petorossi, acá lo dice, dirigido a Carlos Gardel. Esto es el afiche de Las Luces de Buenos Aires y esto es en París. Este es un afiche de mano, debe ser el único que existe. Cartas manuscritas. Esta es una carta a José Razzano. Esta importante o gran parte de estas colecciones las hicieron varios coleccionistas en toda su vida. Lo que hizo la fundación fue haber evitado que se siga dispersando. En casi todas las cartas o muchas de las cartas que le escribe a Isabelita tienen un código, ellos, que lo encontramos en una carta, que estos significan besos y abrazos. Las barras son besos y los guiones abrazos. Este debe ser uno de los documentos más importantes. Él filma su primer largometraje, su primera película en París, se llama Las Luces de Buenos Aires. Y este es el contrato de Las Luces de Buenos Aires, la primera película. Esta actuación fue la que lo hizo gustar de alguna manera y que París le filme otras 3 películas más. Esta libreta, que es la libreta negra, llamada libreta negra simplemente porque tiene tapas negras, es la primera libreta, el primer registro que lo hace el mismo Gardel de los lugares donde empezó a aparecer. Cada vez que se anunciaba que iba a cantar en algún lugar, salía en chiquito, en un recorte, en el año 13, Gardel lo recortaba y lo pegaba en esta libretita. Este pañuelo de seda, corbata, consideramos que es el pañuelo de la suerte, porque tenemos fotos de Gardel con esta corbata en el año 15 y tenemos fotos de Gardel con esta corbata en el año 35. También la corbata que utiliza en los cortos es la corbata que utiliza en un montón de lugares. Sabemos y conocemos que la gente de la época era muy cabalera, esto de tener todas cuestiones de cábala, entonces estamos convencidos que esta es la corbata de la suerte que él utilizaba cada vez que iba a
a estrenar. Esta cigarrera, que fue muy interesante el hallazgo, es un obsequio que le hace Razzano en 1917 a Gardel. Recién en 1917 empezaron a ser un poco más conocidos, tenían algo más de dinero, así que debe haber sido, si bien es una cigarrera dorada, un baño de oro, no es valiosa en sí mismo, adentro tiene la dedicatoria, que es para Carlos Gardel con admiración de José Razzano. Facón y rastra de oro y plata. Él, cuando ya se perfila para irse a viajar por Europa, en el año 23 se manda a fabricar esta rastra y este facón de oro y plata. Es orfebrería uruguaya, sabemos eso, no sabemos el orfebre cuál fue, y esto fue rescatado de las cenizas del accidente aéreo. Nosotros las mandamos a pulir y estas son parte de la chapita de la rastra. Este es el álbum de foto de una de las películas de Gardel, la Paramount. En cada película le obsequiaba un álbum con fotografías de la película, que no son fotos de los cuadros de la película, sino son fotos tomadas en el momento de las escenas. La galera. Este reloj es el reloj cronógrafo regalado por la Hora Geniol en el año 30, en un programa de radio que se llamaba La Hora Geniol, y le regala este reloj cronógrafo, sobre todo porque tenía la posibilidad de medir el tema, de tomar los tiempos de los caballos. No nos olvidemos que Gardel era muy burrero. Este es un mate regalado por el presidente uruguayo de la época, donde de un lado está todo labrado, todo tallado el mate. Es un mate galleta, lo que llaman mate galleta. De un lado hay una carrera, en esta parte está la parte de carrera de caballos, y del otro lado tiene un escudo uruguayo, y del lado del frente dice RA, República Argentina. Digamos, se lo regala el presidente uruguayo como hermanando los dos países. Es una estufa de mano, invención argentina, año 1902, que lo que se hacía era poner benzina y uno se ponía las manos entre medio de esto y los mantenía las manos calientes. Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión.
sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Para mí es una enorme satisfacción que la Federación Argentina de Colegios de Abogados rinda hoy un homenaje al tango en su Día Nacional. Es también un orgullo presentar a José Manuel Cataldo, nacido en el barrio de Palermo, Buenos Aires, en 1958, periodista, egresado en 1990 de la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico, cursó la carrera de Historia del Tango en la Universidad Nacional del Tango, de donde egresó en 1995. Cursa la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigador y difusor de la cultura porteña en distintos medios de comunicación. Desde 2010 produce, musicaliza y conduce por la frecuencia modulada de Radio de la Ciudad 92.7, 2x4, el programa Mala Junta. Desde 2012 dicta seminarios sobre historia del tango en distintas instituciones y universidades de la capital federal y el Gran Buenos Aires. Desde octubre de 2014 ocupa el sillón Pasturci en la Academia Porteña del Lunfardo. Pareciera una obviedad preguntarle a José María acerca de su profunda afición por Julio De Caro, ya que su programa, no casualmente, se llama Mala Junta. Esto me conduce a la pregunta que le quiero formular, pidiéndole que nos cuente qué representa la figura de Julio De Caro en la historia del tango. Muchas gracias por la presentación, es un gusto para mí, es un gustazo grande estar aquí con ustedes en este día tan caro al sentimiento de los porteños. Yo recién pensaba en Albert Einstein, el gran físico alemán, quizás el científico más grande del siglo XX. Alguna vez supo decir que Dios no juega a los dados, solía decir que el universo no jugaba a los dados. Ya sea el universo o ya sea un Dios, yo tengo ganas de pensar que es un Dios porteño. Evidentemente, este Dios porteño se tomó una licencia y se puso, si me permiten el término, a escolasear con los dados, porque quiso casi milagrosamente que dos artistas gigantescos nacieran el mismo día, de distintos años, por supuesto. Y de esta manera, casi a propósito, de manera anticipada, de manera caprichosa. Todos sabemos que Dios es caprichoso. Señaló la fecha en que debía celebrarse el Día Nacional del Tango y eligió este día, 11 de diciembre. Estos dos artistas gigantescos son, por supuesto, Carlos Gardel y Julio De Caro. De Gardel ya nos habló el amigo Walter Santoro, así que yo me voy a referir brevemente y así le contesto la pregunta que me hizo el amigo Carlos. Me voy a referir brevemente a la figura de Julio De Caro y a la renovación estilística que el tango experimentó desde el punto de vista instrumental. Dicha renovación fue producto de lo que se conoce como escuela decariana. Decariana obviamente viene del apellido De Caro. Debo hacer una salvedad. Tengan en cuenta que el tema de la escuela decariana, cuando yo lo dicto en alguno de los cursos,
que suelo realizar, me lleva varias clases desarrollar. Yo voy aquí a tratar de exponerlo en unos pocos minutos. Así que vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio. Pensemos en Italia, mediados del siglo XIX. Allí hay un señor que se llama José de Caro, que es músico y profesor del Conservatorio de Milán. Contrae matrimonio con una italiana, por supuesto, y como hicieron muchos de nuestros antepasados, un día deciden dejar el viejo continente y venir al Río de la Plata. Aquí comienzan a formar una familia numerosa, tuvieron 13 hijos. De esos 13 hijos, 4 fueron músicos, para alegría del padre. El padre era un conocidísimo profesor de música en Italia. Él soñaba con 4 hijos académicos, o sea, 4 músicos, como suele llamarse, que se dedicaran a la música clásica. Para tristeza del padre, los 4 se dedicaron al tango. Pero no fue sencilla la cosa. El arte nunca es sencillo. Y a veces hay que resignar muchas cosas para dedicarse al arte. Estos 4 chiquilines que se pusieron a estudiar música bajo la férrea disciplina de su propio padre, don José de Caro, fueron Francisco de Caro, Julio de Caro, que es el que nos ocupa hoy, Emilio de Caro y el último José de Caro, que se llamaba como el Papa. Bien, el problema ya comenzó inmediatamente porque el padre decidió qué instrumento iba a estudiar cada hijo, sin consultar con los interesados. Es así que para Julio de Caro, que iba a destacarse luego como un extraordinario violinista, el padre eligió el piano. Y para Francisco de Caro, que iba a triunfar como pianista, el padre eligió el violín, es decir, los instrumentos estaban cambiados. Los pibes, en aquellos tiempos, ustedes saben que la palabra del padre era palabra santa. Y los pibes entonces estudiaron esos instrumentos a contra de su propia voluntad. Comenzaron a, para decirlo en términos actuales, comenzaron a operar a la madre para que convenciera al padre. No se animaban ellos a pedirle al padre que les permitiera cambiar los instrumentos. Entonces conversaron con la madre, y ustedes saben cómo son las mamás, y lo fueron aflojando al viejo José. Bueno, les permitió el cambio de instrumentos. Pero el problema grande iba a surgir cuando los chicos declararan que lo que querían tocar era tango, no era música clásica. La palabra tango, en muchos sectores de la sociedad de aquellos tiempos, estamos hablando a finales del siglo XIX aquí en Buenos Aires, la palabra tango tenía muy mala prensa. Es decir, el ambiente que rodeaba al tango estaba muy mal visto por la sociedad que, entre comillas, se llamaba decente. La sociedad decente de aquellos tiempos abominaba el tango, como muchos intelectuales de aquel momento también denostaban al tango. Claro, el ambiente que rodeaba el tango era un poquito pesado. La noche, el cabaret, el prostíbulo, los excesos en las bebidas, en las drogas, las mujeres que se dedicaban, como se decía entonces, a la mala vida, en fin, todo eso a él, al papá de la familia, José de Caro, no le gustaba nada. Francisco de Caro, el que luego se iba a destacar como un extraordinario pianista, tenía una personalidad más fuerte que Julio y
decidió abandonar la casa paterna porque sabía que el padre no lo iba a dejar tocar tango. Entonces se fue. Julio, el personaje que nos convoca aquí, era un chico de una salud muy frágil, de un cuerpo muy pequeño, muy endeble, muy apegado a su madre. No se animaba a irse de su casa. Entonces decidió tocar tango a escondidas del padre. Cuando el viejo se enteró, lo echó de la casa. Lo echó de la casa y estuvieron sin hablarse y sin verse 20 años. Para que tengan en cuenta que la cosa era en serio. 20 años. Nos estamos acomodando en tiempo y en espacio. Es una opinión generalizada. Todos nosotros lo escuchamos muchísimo esto, que la década del 40 del siglo pasado, 1940, fue la década de oro del tango. Eso se dijo y se escribió muchísimo. Yo coincido en que la década del 40 fue una década de oro del tango. Ahora bien, en mi opinión, esa década no fue la primera década de oro que tuvo el tango. La primera década de oro que tiene el tango, en mi criterio, es aquella década que va desde 1922 a 1932. Y es conocida como la década de los sextetos típicos. Es decir, el ambiente musical tanguero estaba dominado por ese tipo de orquestas, sextetos. ¿Cómo estaban integrados? 2 bandoneones, 2 violines, un piano y un contrabajo. Todos los grandes músicos de la década del 40 o tocaron en uno de esos sextetos o dirigieron uno de esos sextetos. Una aclaración. Por cuestiones de conveniencia para facilitar el estudio de la historia del tango, hay una convención que se toma y se marca al año 1920 como el año en donde termina la denominada Guardia Vieja y comienza la Guardia Nueva del tango. Es decir, que los sextetos típicos pertenecen a la Guardia Nueva del tango. Bien, sin dudas que el sexteto de De Caro comenzó lo que se denomina en las disciplinas artísticas justamente un movimiento artístico. Vamos a definir entonces para nosotros qué es un movimiento artístico. Así nos vamos entendiendo. Movimiento artístico es una tendencia que atañe a determinadas disciplinas artísticas que conlleva una filosofía común, un estilo común. Y esa filosofía común, ese estilo común, es seguida por un grupo de artistas durante un periodo de tiempo determinado. Cuando ese estilo común se da, y tenemos un grupo de artistas, y tenemos un lugar, en este caso, el grupo de artistas nuestro es el Sexteto de Julio de Caro, el lugar determinado es la ciudad de Buenos Aires, y el momento determinado es 1923, decimos entonces que estamos en presencia de una escuela artística. Bien, una vez que definimos esto de movimiento artístico, yo quiero hacer quiero dejar en claro una cuestión que es muy importante. El tango, mis queridos amigos y amigas, siempre fue cosa de jóvenes. Siempre fue cosa de jóvenes. Lo que quizás hoy represente el rock para las generaciones jóvenes, representaba el tango para aquellos muchachos de principios del siglo XX.
Lo que pasa es que después se vienen viejos tocando tangos, y uno los ve ya muchachos grandes, pero comenzaron todos de pibes, todos de pibes. Bien. Vamos a dejar en claro también que todo movimiento artístico tiene una figura que opera de musa inspiradora. Por lo general es un hombre, es una personalidad un poco mayor que los grupos artísticos, que es el que enciende la mecha de una idea estética. Ese grupo toma esa idea, la desarrolla, la mejora, la potencia, y ahí se forma un movimiento artístico. Ese inspirador en la escuela de Cariana fue otro pianista que se llamó Juan Carlos Cobián. Juan Carlos Cobián fue un excelente pianista, un extraordinario compositor, y que formó a comienzos de 1923 lo que yo les decía recién, un sexteto. Él, por supuesto, en el piano, pero en ese sexteto que forma Cobián, hay 3 músicos que inmediatamente van a formar parte del sexteto de Julio De Caro. Uno justamente es Julio De Caro, y los otros 2 son los 2 bandoneones de ese sexteto, nombres extraordinarios en la historia de la música porteña. Me refiero a Luis Petruccelli y a Pedro Mafia. Bien, comienza a desarrollar Cobián esas ideas estéticas, pero inmediatamente disuelve la orquesta. Cobián era muy bohemio. Realmente fue, para decirlo en términos académicos, era un atorrante Cobián. Un atorrante genial. Somos todos muchachos grandes. Se enamoró Cobián. La novia se fue a Estados Unidos y él desarmó la orquesta y se fue atrás de la novia. Esa fue la verdad. Eso fue el comienzo de 1923. Y ahora vemos otra vez a este dios porteño tirando dados. ¿Por qué? Porque se acercaban las fiestas de fin de año de ese 1923 y un empresario se encuentra con Francisco De Caro caminando por la calle y le dice, mirá, tengo plata para 5 músicos para que toquen en las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo y Reyes en distintas residencias aristocráticas de Buenos Aires. Vos tenés una orquesta, si vos tenés, te contrato a vos. Y Francisco De Caro le dice inmediatamente, sí, por supuesto que tengo la orquesta. Y entonces lo contrata. La cuestión era que la orquesta no la tenía. La empieza a formar a una velocidad asombrosa, pero delega la responsabilidad de formar esa orquesta en su hermano Julio. Y acá comienza a aparecer la figura enorme del empresario Julio De Caro. Tengan en cuenta una cosa, eran todos muchachitos de 20 años
que ganaban buena plata tocando el tango, tenían buena ropa y vivían de noche. Es decir, no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. No tenían, ni imaginaban que casi a 100 años de aquellos momentos iba a haber gente que se iba a reunir para hablar de esa escuela que sin saber estaban conformando. Entonces, Francisco le dice a Julio, mirá, tenemos que juntar 5, ensayamos y vamos y tocamos, y nos pagan tanto. Bien. Julio de Caro, entonces, acuérdense, eran 2 violines. Julio de Caro llama a su hermano Emilio de Caro a tocar. Ya tienen los 2 violines. Francisco de Caro al piano, y faltaban 2 fuelles. Los 2 bandoneones que de Caro había conocido en el sexteto de Juan Carlos Cobian, Pedro Mafia y Luis Petruccelli, y los convoca. Ahora bien, miren lo que hace un artista. ¿Se acuerdan que la plata era para 5 músicos? Pero ellos estaban acostumbrados a tocar con 6. Necesitaban un contrabajo, pero no había pan plata. Entonces, realizan lo que en porteño técnico significa, hicieron una vaquita, pusieron todos un poco de plata para poder contratar a un contrabajo. Es decir, pospusieron la ganancia material para que pudiera desarrollarse la idea estética. Es lo que hace un artista. Otro hubiera dicho, mirá, si podemos tocar entre 4, lo hacemos entre 4. Entonces contratan a un contrabajista y ahí se forma este sexteto. Tocan en Navidad, Año Nuevo, Reyes, terminan las fiestas, y entonces, para no dejar de tocar juntos, aceptan un trabajo mísero, realmente mísero, en un café que todavía está acá en Capital Federal. Está el edificio, obviamente, hay un café hoy allí, pero ya no, ya se llama diferente y han habido modificaciones arquitectónicas. Pero el café está ahí en la esquina de Bernardo de Irigoyen y la Avenida de Mayo, en el centro porteño. Allí tocan y ahí los escuchan los empresarios de la Casa Víctor y lo contratan inmediatamente para que en 1924 comiencen a grabar discos. Y así lo hacen. En 1924 comienzan a grabar discos y esta orquesta, en este caso un sexteto, dirigido por Julio de Caro. Julio de Caro va a seguir dirigiendo sus orquestas hasta el año 1954, es decir, 30 años dirigiendo, tocando y grabando el tango de una manera, a mi juicio, insuperable. Si me preguntan ustedes cuál es la mejor orquesta de tango que yo he escuchado, y he escuchado muchas, creo yo que es la de Julio de Caro. Pero bueno, la cuestión es que el éxito es total con esas grabaciones. Lo contratan para inaugurar el Cabaret Chantecler. El Cabaret Chantecler estaba en la calle Paraná, entre Corrientes, cuando todavía era Angosta, y la calle Lavalle. Hoy hay grandes torres, pero si pasan por allí van a ver un cartel que dice que ahí estaba el Cabaret Chantecler. Allí el sexteto inauguró ese cabaret. En 1925, De Caro comienza a tocar el violín corneta, un instrumento muy extraño que yo les envié, seguramente lo van a ver en la foto del sexteto de Julio, van a ver que es un violín que tiene una suerte de corneta metálica. Bien. ¿Qué hacía el sexteto de novedoso? Para que yo hable tanto de este sexteto. Vamos a hacer una división, que yo suelo hacerlo para que todos entendamos los distintos estilos del tango de la manera más rápida posible. Podemos dividir los estilos de ejecución de las orquestas en 3 grandes grupos. No son las únicas 3 maneras de tocar, pero para iniciado, para comenzar
un estudio sobre los estilos del tango, viene bien esta división. La primera escuela es la que denominamos la escuela tradicional, la escuela que se inicia con Francisco Canaro, Roberto Firpo, Francisco Lomuto, y que toma en la década del 40 Juan D'Arienzo. Es esa orquesta que marca los 4 tempos del tango de manera muy fuerte, muy marcada. Y que, como suelen decir algunos amigos míos, D'Arienzo te empuja a la pista a bailar. Te lleva de prepo a bailar cuando empieza a sonar ese sonido tan marcado. Esa sería una orquesta, una escuela. La otra escuela es la fresediana, la que viene de Osvaldo Fresedo. Una orquesta, es un estilo que marca también los 4 tempos, pero de una manera mucho más sutil, mucho más leve, de una manera muy elegante. Si D'Arienzo te empuja a bailar, Fresedo te invita a bailar. Esa es la diferencia. Pero tanto la escuela tradicional como la escuela de Fresedo, la escuela fresediana, respetan el tempo musical y siempre se escuchan los 4 tempos del tango. De la escuela de Fresedo va a salir Carlos Di Sarli, por ejemplo, va a salir Miguel Caló, va a salir Osmar Maderna también, aunque Osmar Maderna tiene una pierna en un estilo y otra pierna en otro. Y la tercera escuela es la escuela de Cariana. ¿Cómo nos damos cuenta que es la escuela de Cariana que estamos escuchando? Porque la escuela de Cariana no marca los 4 tiempos del tango. A veces marca 2 y los otros 2 no los marca. A veces adelanta el ritmo musical, luego lo atrasa. Y esto desconcertaba a los bailarines de aquellos tiempos, que estaban acostumbrados a escuchar los 4 tempos, ya sea de manera muy marcada, como la escuela tradicional, o ya sea de una manera mucho más sutil, como la escuela de Fresedo. Entonces los bailarines a veces quedaban ahí en la pista sin saber lo que hacer, porque está este estilo de Cariano. Es muy caprichoso, pero es realmente extraordinario. También he elegido un tema musical que luego seguramente escucharemos para ilustrar este estilo musical que representa la escuela de Cariana.
amigas y amigos, yo creo que yo al menos debo destacar que la capacidad instrumental que tuvo el sexteto de De Caro fue fundamental para sacar a la superficie toda la belleza que estaban escondidas en aquellos tangos que se compusieron antes de 1920, en lo que habíamos denominado Guardia Vieja. En aquellos tiempos de la Guardia Vieja, había muchos músicos que no conocían la notación musical, componían de oído, por intuición, compusieron músicas extraordinarias, pero no sabían llevarlo al papel pentagramado. Había otros que sí. Por ejemplo, ahí tenemos que citar a Eduardo Arolas, a Agustín Bardi, a Augusto Berto, Roberto Firpo, Graciano de Leone, Alberto Bevilacqua, que fue un pianista que ese sí conocía la notación musical y que le escribía en el papel a varios de estos compositores que no sabían escribir, él le llevaba al papel los tangos. Bueno, cuando el sexteto de De Caro toma esas viejas partituras, le empiezan a descubrir bellezas que estaban ocultas. ¿Por qué? Porque los músicos que compusieron esos tangos y que tocaban esos tangos no tenían la destreza técnica en los instrumentos que sí tenían estos chicos de la escuela de Cariana. Por eso muchos viejos compositores iban a escuchar al sexteto en el viejo cine Selec Lavalle, ahí en la calle Lavalle, al 800, porque ellos mismos decían, nunca escuchamos nuestros tangos tocados de esta manera, ni ellos se daban cuenta la belleza que habían compuesto hasta que apareció la escuela de Cariana y los grabó. Y también, por supuesto, componían tangos nuevos, es decir, tocaban los tangos de la Guardia Vieja y también tocaban los tangos que componían ellos. Que repito, eran todos chiquilines, andaban por los 20, 22 años. Ahora bien, el surgimiento de esta verdadera escuela de interpretación tanguera fue la bisagra, la bella bisagra, diría yo, que marcó un antes y un después en la manera de ejecutar el tango. Una de las virtudes más saludables que tuvo el sexteto de Julio De Caro, la escuela de Cariana, fue la de, entre comillas nuevamente, mandar a los músicos al conservatorio, porque desde entonces ya no va a bastar que un músico toque por intuición o toque por intención. La escuela de Cariana hizo menester el estudio, hizo necesario que los músicos fueran profesionales, que los músicos fueran serios, que tomaran al tango como lo que es, una cosa muy seria y muy profunda. Ahora bien, estos planteos de interpretación musical verdaderamente revolucionarios fue el camino casi obligado que tuvieron que seguir aquellos músicos que tenían una idea de belleza durante la década del 40. Si ustedes piensan, las orquestas más refinadas de la década del 40, de esa década de oro que hablábamos al comienzo, a mi juicio, repito, la segunda, fueron todos de carianos. Pensemos en Aníbal Troilo, pensemos en Osvaldo Pugliese, pensemos en Alfredo Gobi, pensemos en Horacio Salgán, pensemos en Astor Piazzolla con su extraordinaria orquesta de la década del 40. Son ejemplos irrefutables de lo que fue la escuela de Cariana de interpretación del tango. Quiero recordar en el final la figura de Ben Molar, que fue un productor discográfico, que estuvo batallando allá por la década del 70 del siglo pasado, 1970 y tantos. Estuvo batallando ante distintas oficinas burocráticas y distintas instituciones para que el 11 de diciembre fuera elegido como el Día Nacional del Tango. Desde el año 1977, cada 11 de diciembre se festeja el Día Nacional del Tango. Repito, porque ese día, y a mi juicio creo por un capricho divino de un dios porteño, ese día nacieron Carlos Gardel y Julio De Caro.
Muchas gracias, José Manuel. Reitero que para mí esta noche representa una doble alegría. Es este homenaje de nuestra federación al tango y su presencia. Muchísimas gracias. Tenemos que contarla nosotros, la historia del tango. Si no, van a venir de afuera a contarnos a nosotros la historia del tango. Y esto no es una exageración de mi parte. Así que festejo la iniciativa que tomó la Federación de festejar hoy el Día del Tango, así que yo los aplaudo a ustedes, muchachos, ¿sí?